Buenas tardes. A ver, ya creo que podemos compartir, ¿verdad? Hay 26, conmigo serían 25 en total. No están completos. Faltan 5, doctora, pero más probable es que 2 estén en práctica en Santa Rosa. Ah, con el doctor Poma. Ya. Sí, entonces solamente estarían faltando 3. Ya, perfecto. Ya, entonces solo faltarían 3. Comenzamos entonces. Ay, pero es jueves. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿Sí? doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Gracias. Buenas tardes con todos. Entonces hoy día vamos a hacer el tema de parásitos y embarazo. Este es un tema prevalente en algunas zonas de condiciones socioeconómicas difíciles, en los países de desarrollo, ¿no? Pero donde no se dan, digamos, las condiciones sanitarias muchas veces, no tienen agua, no tienen desagüe, reciben agua de los camiones, qué sé yo, y la manipulación de alimentos muchas veces se da en malas condiciones. Entonces ellos van a adquirir parásitos y van a tenerlos siempre, ¿no? Entonces es a veces difícil erradicarlos y salen embarazadas, sobre todo las poblaciones de embarazadas son las más susceptibles, las más vulnerables, los niños, las gestantes y las personas mayores. En estas zonas son las que más van a sufrir este tipo de problemas. Acá lo importante es la repercusión en el recién nacido. Muchas veces se da la pérdida porque se activa la enfermedad y hay un aborto, o un parto pretérmino, o un niño con bajo peso al nacer. Esas son las repercusiones más importantes que nos tienen que interesar y el por qué tenemos que hacerle un screening a nuestras pacientes, más aún si sabemos que puede tener algún tipo de este problema. ¿Ya? Vamos viendo. Parasitosis y embarazo. Entonces, vamos a tratar dentro de todos los que son más prevalentes o aquellos que se van a transmitir vía digamos, por vía de la madre al feto. Tenemos la toxoplasmosis, la enfermedad de Chagas, la malaria. La toxoplasmosis es el Toxoplasma gondii es un protozoo unicelular. En su fase sexuada está en el intestino de los gatos, que son los huéspedes definitivos. En su fase asexuada en otros mamíferos, como son los huéspedes intermediarios. Y la transmisión, como les digo, ingesta de quistes en carne cruda o mal cocida. Entonces, la parrillita y no está bien cocida, ¿no? Y es una carne que tiene problemas. Entonces, tiene que estar bien cocida la carne. O ingesta de quistes por contaminación con heces de gatos. Entonces, has manipulado las heces de los gatos porque has recogido la arena y no te has lavado bien la mano. Entonces, ahí está el problema, ¿no? De las condiciones higiénicas. Y esto ya es parte de educación también, ¿no? Lavarse la mano, le decimos a todos desde niñitos. También puede ser por vía transplacentaria, transfusiones o trasplante de órganos, que también se da. Estas pueden ser las vías de transmisión. En cuanto a la epidemiología, es el segundo agente de transmisión vertical después de citomegalovirus. La población susceptible en un 35 a 60%, bastante alto, población susceptible. Y durante el embarazo, una de cada 1000 embarazadas, 33 a 40% pueden transmitir la infección al feto. Entonces acá el detalle es por la transmisión al feto y las secuelas que él puede tener.
El screening prenatal en otros países más adelantados, como en Austria, Francia, Eslovenia, el screening neonatal en algunos estados de Estados Unidos, en parte de Brasil, porque es bastante prevalente, Dinamarca e Irlanda. Entonces, hacer un screening sería importante. Nosotros lo haremos cuando no sospechemos del problema, ¿no? Y generalmente las mujeres que tienen abortos recurrentes tienen hoy día un aborto, el otro día otro aborto, y generalmente ya tenemos que ir sospechando hay algún problema en esta mujer. Toxoplasma gondii, protozoo unicelular, entonces ya les había dicho que la epidemiología también ya la vimos. La toxoplasmosis materna, el 80-90% asintomáticas. Generalmente no hay problema. Como siempre les digo, el 80 y 20. El 80% a 90% pueden ser asintomáticas y el 10 al 20% es una infección sintomática. Es un síndrome mononucleósico heterófilo negativo, exantema maculopapular, hepatoesplenomegalia, sudoraciones nocturnas y la corioretinitis que se puede presentar. La toxoplasmosis connatal, el 33% de los fetos infectados in útero presentan alteraciones detectables neonatales. El resto presenta secuelas tardías. ¿Qué hay? Microcefalia, calcificaciones intracerebrales, este niño ha sido dañado intraútero. Hidrocefalia, aborto, puede terminar en un aborto, y malformaciones intrauterinas. Parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino. O sea, las implicancias son las que nos interesan, ¿no? Porque estos niños o son pretérminos o tienen retardo de crecimiento, tienen tremenda anemia, microcefalia y todo. O sea, ya tenemos problemas que se han producido desde antes del nacimiento. La toxoplasmosis en neonatos, entonces, se presenta con corioretinitis, ictericia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones periventriculares, exantema, púrpura trombocitopénica, bajo peso al nacer, microcefalia, microftalmia, hipotonía, convulsiones, y anemia y eosinofilia. O sea, todos los órganos están dañados en realidad, ¿no? Tiene púrpura, tiene exantema, microcefalia, ya esta criatura sí que tiene problemas, ¿no? De ahí la importancia del estudio. Si nosotros pensamos que hay una toxoplasmosis, tenemos que estudiar a esta paciente. Puede venir de una zona donde sea prevalente, o el gato, pues no, ni hablar, el gato no lo llevas al veterinario nunca, no le pones sus vacunas, no lo cuidas, y te juntas con el gato de repente de la calle y lo traes a la casa, pero tienes que tenerlo en buenas condiciones, que por ahí está la infección. Secuelas tardías, corioretinitis, retardo del desarrollo psicomotor, trastornos del aprendizaje, sordera, estrabismo, hidrocefalia, síndrome convulsivo. Diagnóstico, métodos indirectos o métodos directos. En los métodos indirectos tenemos la serología, la hemaglutinación, ELISA, reacción de Sabin y Feldman, que es la más sensible. Los métodos directos, la inoculación de roedores, la PCR. En la infección aguda vas a encontrar IgG, IgM. Se elevan las primeras 2 semanas. Infecciones preconcepcional, escaso riesgo de transmisión. IgG no discrimina entre una infección aguda o antigua. IgM, si es mayor de 1/160, diagnóstico de infección aguda materna con el IgM. Diagnóstico materno. IgM e IgG específicas, conversión serológica. Bajos niveles de IgM se pueden observar en una infección crónica. Dentro de las primeras 8 semanas se observa la respuesta específica, IgG. Diagnóstico fetal y neonatal. Detección del ADN del toxoplasma mediante PCR en líquido amniótico. Entonces tenemos que hacer una punción dirigida y obtener el líquido amniótico para estudiar ahí el PCR. Aislar
el toxoplasma en sangre del cordón o líquido amniótico desde las 20 a las 24 semanas. Evaluación de la placenta, ¿no? Cuando ya nació la criatura, histología y cultivo. Si hubo un parto también, un aborto también, tienes que hacer el estudio de estas vellosidades, de la placenta, haciendo la histología y los cultivos respectivos. IgG y IgM durante los primeros días. PCR líquido amniótico, sensibilidad al 100% que varía con la edad gestacional y el gen a buscar. Manejo. Básico, no comer la carne cruda. Básico, no comer la carne cruda. Lavarse las manos, evitar el contacto de las mucosas cuando se maneja la carne cruda. Entonces, nosotros tenemos que, ¿no? El carnicero no maneja bien la carne y nosotros también la traemos y está contaminada. Entonces, tenemos que manejar, evitar esos cruces, ¿no? En la tabla que picas esto no puedes contaminarla con otro, entonces, porque por ahí viene el contacto. Estricto lavado de manos después de cocinar. Siempre que estás, digamos, lavando o usando un producto para agarrar otra cosa, tienes que lavarte las manos, o sea, tics de prolijo. Pero en esos sitios donde ni hay agua, ¿no? Que con la pandemia nos hemos enterado, no tienen agua, no tienen nada, entonces, ¿cómo les podemos pedir a las personas tales cosas, ¿no? Y ahí vienen los problemas de las infecciones. Y salen embarazadas y ya tienen un problema con la criatura. Entonces, estricto lavado de manos después de cocinar. Evitar el contacto con heces de gato. Lavar y pelar los vegetales, ¿no? ¿Cómo estarán regados? Entonces hay que tener temor realmente. Y las medidas de higiene tienen que ser estrictas. Evitar el huevo crudo o subproductos, usar guantes al contacto con la tierra, evaluar la inmunidad previa. Entonces, todo esto es importante. Manejo de la infección aguda. No ha demostrado ser eficaz para la transmisión congénita. La espiromicina, tenemos que darle sin efectos teratogénicos. 3 gramos al día en 4 dosis por 4 semanas. Corticoides en caso de coriorretinitis, la pirametamina más la sulfadiazina. Estos tratamientos generalmente ya en el hospital, que nosotros somos de tercer nivel, trabajamos de la mano con infectología. La enfermedad de Chagas ahora. Está dada por el Trypanosoma cruzi, transmitida por Triatoma infestans, transfusiones y transmisión vertical. La vía congénita ha superado la vectorial hasta en 10 veces. Zoonosis que afecta a todos los vertebrados menos las aves. Se multiplica en sangre por el trípano mastigotos y luego intracelular a mastigotes. En células miocárdicas es donde se va a alojar. Músculo esquelético liso y sistema nervioso central. 10 a 18 millones de personas en el continente americano, o sea, es bien alta la prevalencia cuando se trata de estas zonas donde pueden producirse estas enfermedades. La enfermedad de Chagas, con mayor prevalencia en zonas precordilleranas. La transmisión vertical sería la más importante. La prevalencia 1% en baja endemia, 26% alta endemia. Transmisión placentaria entre 13.7 a 28.2. O sea, sí hay la transmisión placentaria. En la fase aguda vamos a encontrar un chagoma, que es un nódulo en el lugar de la picadura. Fiebre, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, signos meningios. En la fase latente o subaguda, que es a 8 a 12 semanas después de la infección aguda, y puede estar latente muchos años hasta 40 años, vean ustedes. Tuviste chagoma, o sea, lo único que recuerdas es que tuviste ahí, que te picó y en esa zona se hizo un nódulo. Entonces, ahí en el nódulo vamos a encontrar, me acuerdo que tuve esto, dices tú, porque a veces
en años no has tenido mayor problema, pero esto se reanuda. Es una fase latente o subaguda. En la fase crónica vas a tener la cardiopatía chagásica en un 20 a 30%, megacolon, megaesófago, neuropatía periférica. Entonces, a veces hay pacientes que no pasan por los alimentos, están toditos ahí en el esófago. Y es que es un esófago hipotónico y va almacenando, no pasa. Entonces, esto es uno de los síntomas de este tipo de parasitosis. Megacolon, megaesófago, neuropatía periférica. Voy a tomar un poquito de agüita, ¿ya? Mayor porcentaje de madres. Entonces tenemos con este problema. Y nos vamos a... ¿Qué tuvo? Hace años que tuvo ella el problema. Entonces en la fase aguda vamos a encontrar periodo de incubación de 4 a 10 días, duración hasta 2 a 4 meses. Entonces este es el periodo de incubación. Asintomática. Es más frecuente en personas jóvenes. Alta parasitemia. 1 a 2% de los casos de enfermedad de Chagas se pesquisan en esta etapa. Síntomas: fiebre, edema, adenopatías satélites, hepatomegalia, esplenomegalia, anorexia, astenia, mialgia, cefalea, ocasionalmente artralgia. El signo de Romaña-Massa, que es ese edema palpebral, bipalpebral, unilateral, de color rosado, violáceo, claro, indoloro y duro. Ese es el signo de Romaña-Massa. Los chagomas, la miocarditis con taquicardia e hipotensión, ritmo de galope, insuficiencia cardíaca. Hepatomegalia, compromiso meningoencefálico. En el periodo crónico indeterminado o latente, el 50 y 70% de todos los pacientes asintomáticos. Parasitemia y serología positiva, títulos de IgG bajos. Persiste en el 30% de los chagásicos. En Chile, el 2% de los pacientes podrían anualmente pasar de la forma crónica indeterminada a una cardiopatía crónica. En todo caso, puede ser la miocardiopatía, ¿no? En el periodo crónico determinado tenemos una cardiopatía, la colopatía y la esofagopatía, lo que les había dicho, ¿no? El megacolon, el megaesófago, la miocardiopatía. De estos pueden coexistir o puede darse uno de ellos indistintamente, pero ya tenemos que sospechar que este es el problema, ¿no? Parasitemia baja con títulos elevados de anticuerpos. La cardiopatía chagásica crónica se presenta en 10 a 30% de estos pacientes. En Chile y Brasil son el 30%, o sea, es altísimo. La esofagopatía y el megacolon. El Chagas congénito. El 10% de los casos seropositivos en la infancia y adolescencia. El 60% de recién nacidos de madres chagásicas son seropositivas. Mayor riesgo de transmisión en etapa aguda por alta parasitemia. Estas gestaciones pueden terminar en aborto, mortinato prematuro o un recién nacido enfermo. Entonces, siempre abortos y otro aborto y aborto a repetición. Hay que pensar que aquí hay algún problema y entonces podemos encontrarlo por ahí. De repente se murió, nace muerto o es un prematuro, entonces hay que estudiarlo. O un recién nacido enfermo. La frecuencia de transmisión del Trypanosoma cruzi de madre a hijo se estima que es inferior al 10%. Pero hay, ¿no es cierto?, la transmisión. La infección perinatal. Asintomáticos al nacer, como siempre, el 80%, de 70 al 80%. Placenta está edematosa, el niño está con anemia, hay un retardo de crecimiento intrauterino, ictericia, neumonía intersticial, una miocarditis, compromiso del fondo de ojo, compromiso cutáneo, hepatoesplenomegalia, puede ser un niño con prematurez, hidros o que nace muerto. Entonces, todas estas condiciones se pueden dar. Mecanismo de la transmisión congénita va a ser por vía hematógena. Se produce una placentitis, donde se encuentran focos inflamatorios agudos y crónicos.
Área de necrosis, presencia de células gigantes, parasitismo de las células trofoblásticas y de los macrófagos, constituyendo cuadros de vellositis e intervellositis de intensidad variable. También el parásito puede penetrar en forma activa hacia la circulación fetal, o sea que ataca básicamente la placenta, produciendo una placentitis, alteración de las vellosidades, con cuadros de vellositis e intervellositis, o sea, toda esta tomada en realidad, ¿no? Y ustedes saben, la placenta es la que va a guiar al producto, ¿no? La transmisión de la placenta al producto, en la nutrición y todo. Diagnóstico, métodos directos. Demostración del parásito en sangre o tejidos. Tenemos que demostrar en la placenta, ahí estaba. Entonces, ni modo, y el daño que ha producido. Demostrar el parásito en sangre o tejidos. Examen de gota gruesa, examen de gota fresca, diagnóstico, hemocultivo. PCR, métodos indirectos de la serología, la aglutinación indirecta, ELISA, la fluorescencia, ¿no? Manejo, no en el embarazo. ¿Y cuál es el tratamiento? Nifurtimox, 8 a 10 miligramos por kilo por día en adultos. Benzonidazol, 8 miligramos por kilo por día por 30 a 60 días. Y hacemos el seguimiento, definitivamente. Malaria. 200 a 500 millones de episodios. Imagínense qué cantidad. Y 1 a 3 millones de muertes al año por estos parásitos. Se encontró que las mujeres embarazadas tenían 2,3 veces mayor probabilidad de estar infectadas con el parásito de Plasmodium falciparum que las mujeres no embarazadas, del mismo grupo de edad. Plasmodium falciparum causa la infección más severa que Plasmodium vivax, ovale o malaria, transmitido por la mordedura de los mosquitos anofelinos hembras, transmisión horizontal y por vectores. Entonces son esos mosquitos, las hembras, las que van a depositar la infección en la persona. Y de ahí puede haber transmisión horizontal y por esos vectores, ¿no? Entonces van a contagiar. Mayor transmisión en áreas de baja endemia por el menor número de anticuerpos maternos. Endémica en trópico y subtrópico, afecta a más de 90 países. La malaria congénita, prevalencia del 10 al 33% en madres no inmunes. Malaria congénita en un 5% basado en colposcopía y 33% por el PCR para el diagnóstico. Aumento de las parasitemias por resistencia antibiótica emergente, aumento de la virulencia. Manifestaciones neonatales, bajo peso al nacer, parto pretérmino. Casi todos presentan los mismos cuadros, ¿no? En la mujer, la anemia, la desnutrición. En el niño, el bajo peso al nacer, los partos pretérmino. Y puede haber muerte fetal, intraútero inclusive, o mortinato. Entonces hay que, de todas maneras, estudiarlo. ¿Qué ha pasado? Inmunidad y malaria. Mayor densidad parasitaria y esplenomegalia, especialmente en el segundo trimestre, por menor respuesta de la TH2 materna. Entonces sus anticuerpos son los que no hay protección, no hay inmunidad en todo caso, o hay una menor respuesta. La inmunidad aumenta con la paridad. La respuesta inmune fetal está disminuida también. Mayor posibilidad de parasitemia fetal si se encuentran parásitos en la placenta al momento del parto. Adherencia al endotelio. Mayor umbral pirogénico en niños dado por una tolerancia inmune. Eritrocitos infectados por Plasmodium falciparum son secuestrados en la placenta en el espacio intervelloso con respuesta inflamatoria de monocitos. Entonces ya hemos visto que hay una vellositis, intervellositis, una placentitis en términos generales. La respuesta inmunológica podría contribuir a estimular al parto prematuro
El consumo de nutrientes y oxígeno de los parásitos y de la respuesta inmune contribuyen a la restricción, ¿no? Un RCIO. Aumento del grosor de la membrana citotrofoblástica puede alterar el transporte de nutrientes. Anemia, 400.000 embarazadas desarrollan anemia moderada o severa a consecuencia de la malaria en el África subsahariana y contribuye directamente a la RCIU. Anemia, esto es un problema serio, ellas van a tener anemia definitivamente. 400.000 embarazadas desarrollan anemia moderada o severa en zonas de África. Y esto contribuye al retardo de crecimiento intrauterino. Y casi todas, en nuestro país también hay zonas donde hay más prevalencia de esta enfermedad, en zonas en el norte tenemos, ¿no? La malaria. Y la prevalencia ahí también es alta, con la consiguiente repercusión en el producto. Riesgo materno de la anemia, hipotensión, shock, muerte, hemorragia postparto. Desnutrición infantil. Mujeres VIH tienen mayor riesgo de malaria, malaria placentaria y mayor parasitemia. El VIH contribuye a la anemia, retardo de crecimiento intrauterino y desnutrición. Efectivo. Suplementos de fierro, vitamina A, folatos, no complicada. Primer trimestre. En el primer episodio, quinidina, 10 miligramos por kilo cada 8 horas, por 7 días. Más clindamicina, 5 miligramos por kilo cada 8 horas, por 7 días. Entonces, ese es el episodio en el primer trimestre. Pacientes que se han infectado y que tienen las manifestaciones de la enfermedad en el primer trimestre. La del segundo y tercer trimestre, y si es el primer episodio, ACT o artesunato más clindamicina. Recurrencias, el artesunato de nuevo, más la clindamicina. La prevención con sulfadoxina más pirimetamina intermitente, igual esquema con artesunato, 2 miligramos por kilo por día por 7 días, más clindamicina. Entonces, todo esto es importante. Es importante. El tratamiento generalmente lo hacemos de la mano de infecto, del área de infectología. Y vemos porque pueden haber recurrencias, porque pueden haber, digamos, que la paciente no tolere y tenemos que dar el tratamiento, definitivamente. En la malaria severa, el artesunato. Tratamiento de malaria por cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la quinina y cloroquina. El artesunato es la alternativa. 2 a 4 miligramos por kilo endovenoso a las 0, 12 y 24 horas y continuar cada 24 horas hasta la tolerancia oral. 2 miligramos por kilo por dosis por 7 días más clindamicina. El tratamiento tiene que ser ya. 5 miligramos por kilo por día por cada 8 horas por 7 días. Quinidina endovenosa, una dosis de carga de 20 miligramos por kilo en 4 horas. Luego 10 miligramos cada 8 horas por 7 días. Luego tratamiento oral con quinidina, 10 miligramos por kilo y clindamicina, 5 miligramos por kilo cada 8 por 7 días. Malaria no falciparum, cloroquina, ¿no? 10 miligramos por kilo por día por 2 días. Luego por kilo al tercer día. Y en caso de resistencia, la quinidina o artemisina. Prevención con cloroquina. 600 miligramos por una vez, luego 300 miligramos semanal. Entonces, esto era lo que queríamos decirle acerca de las parasitosis. Hay otras, ¿no? Pero que no tienen las repercusiones como esta. Yardialambia puede ser que le da a la paciente la baja de hemoglobina, la anemia. Y son parásitos intestinales que también hay que darles tratamiento, generalmente cuando no hay un embarazo. Si la paciente te dice que tiene diarrea, que puede tener parasitosis, hay que hacerle su estudio y darle tratamiento. Y ojalá que no esté embarazada, porque si no, no le puede dar tratamiento, hay que esperar. Igual hay otras parasitosis
a Ascaristodo, pero en realidad no tienen las repercusiones que tienen estas, ¿no? Con el problema como la del Chagas, con el chagoma, con la miocarditis, con el megaesófago. Te vienen así, y ya lo han tenido de cuánto tiempo, y no se han curado. Entonces hay que ver, hacer buena la historia clínica, preguntarle de dónde vienen, dónde han estado, cuáles son sus costumbres. Entonces muchas veces hay que preguntar bien, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Tienes saneamiento? ¿Cómo llegas? ¿Cómo recoges? Ya te tienes que interesar por la historia de la paciente. Ustedes que se van a ir a provincias a hacer su serum, van a trabajar directamente con estos casos. Y si haces el diagnóstico bien, y si no, tienes que derivarlo. De todas maneras, no te puedes quedar con un caso así, de ninguna manera. Estos son casos para resolver ya en el hospital, ya en un hospital con capacidad resolutiva. Eso no se puede hacer así nomás. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Regresamos. Dejamos de compartir. Ya. Estamos de nuevo por acá. Ahora sí somos 30. Creo que están completos, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Nada. Nos vamos al otro tema, entonces, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, para poner el otro tema, ¿ya? Ya, doctora. Ya. ¿Ahora lo ven? ¿Sí? ¿Ven la diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Podemos avanzar entonces. Ahora vamos a ver el tema de infecciones del tracto urinario y gestación. También es un tema importante en las mujeres porque casi todas las mujeres gestantes muchas veces tienen infecciones urinarias y muchas veces tienen infecciones que ellas ni cuenta se han dado, no tienen molestias. Son las llamadas bacteriurias asintomáticas, a las cuales hay que darle tratamiento porque de lo contrario se puede convertir en una cosa seria, una infección, también con repercusiones en la madre y en el feto. De acá todas, el problema es la madre y el feto y la repercusión que esto nos va a dar, que puede ser un aborto, que puede ser una pérdida, un parto prematuro, con todos los problemas que nos traen un parto prematuro, ¿no? El niño con síndrome de membranas hialinas puede tener problemas en la vista, en todo. Entonces su pulmoncito no está maduro. Entonces tenemos problemas definitivamente con un parto pretérmino y puede haber hasta una muerte, ¿no? Y la mujer hacernos una sepsis.
Todo depende de la inmunidad también de la persona. Vamos viendo, entonces. La infección de las vías urinarias en la mujer embarazada. Importancia del escrutinio de la bacteriuria asintomática durante la gestación. Entonces, toda mujer que sale embarazada tenemos que hacerle un estudio de la orina, hacerle un urocultivo y ahí muchas veces vamos a determinar que hay una bacteriuria asintomática. Porque la mujer no tiene molestia, no nos ha manifestado nada. Entonces, la infección urinaria es una entidad clínica que se asocia frecuentemente al embarazo. Las variantes clínicas son la bacteriuria asintomática, la cistitis y la pielonefritis aguda. Hola, ¿estamos escuchando? ¿Sí? ¿No hay problema? En el presente consenso, ya, muy bien. Se revisó la controversia sobre si el escrutinio de bacteriuria asintomática en embarazadas debe ser un procedimiento obligatorio dentro del cuidado prenatal. Se concluyó que el escrutinio de bacteriuria asintomática en embarazada debe ser un procedimiento obligado dentro del control prenatal. Es importante hacerlo. Y darle el tratamiento en el caso de que así ocurra. ¿Ya? Entonces, tiene que estar indicado el tratamiento. Vamos a ver entonces la introducción. La infección del tracto urinario constituye una de las infecciones más frecuentes durante el embarazo, con una incidencia de 5 a 10%. Entonces, pueden tener una repercusión importante tanto para la madre como para la evolución del embarazo. La bacteriuria asintomática. Entonces tenemos la bacteriuria asintomática, la cistitis, la pielonefritis aguda. Estas son las que más nos interesan. La bacteriuria asintomática, la presencia de bacteriuria significativa en una mujer sin síntomas de infección del tracto urinario. Cistitis, la presencia de síntomas de la parte baja de las vías urinarias con bacteriuria significativa en un urocultivo. Entonces, tenemos presencia de síntomas en la parte baja de las vías urinarias y tienes una bacteriuria significativa en el urocultivo. En cambio, la sintomática, tienes una bacteriuria significativa en una mujer que no tiene síntomas del tracto urinario. O sea, para ella no tiene infección. Pero nosotros estamos encontrando que hay gérmenes en esta orina y no la podemos dejar pasar. Pielonefritis aguda es una infección de la vía excretoria alta y del parénquima renal, o sea, ya esto es más aparatoso, o uno o ambos riñones, que suele presentarse durante el segundo a tercer trimestre de la gestación y es casi siempre secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o tratada incorrectamente y que ocasiona signos y síntomas muy floridos que alteran el estado general de la paciente. Esta tiene que estar hospitalizada, definitivamente no la podemos tener en casa como una bacteriuria asintomática o una cistitis, donde le damos tratamiento, la mandamos a la casa y la podemos seguir evaluando. La pielonefritis aguda ya no. Bacteriuria significativa. El urocultivo con presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina de un solo uropatógeno en una muestra obtenida por micción espontánea. Etiología. Al igual que en las mujeres no embarazadas, E. coli es el uropatógeno predominante tanto en bacteriuria asintomática como en la infección urinaria, ITU en mujeres embarazadas. Como ejemplo, en un estudio de 400 casos de pielonefritis, E. coli representó el 70% de casos. E. coli es la más frecuente, la más prevalente, la mayor incidencia, todo es E. coli. Otros organismos responsables de la infección incluyeron especies de Klebsiella, Enterobacter, 3% cada una. Proteus, 2%. Organismos gram positivos, incluyendo Streptococcus del grupo B, 10%. Al igual que en otras infecciones adquiridas en la comunidad, la resistencia antimicrobiana es una preocupación creciente. Las infecciones causadas por el beta-lactamasa de espectro extendido, las infecciones tipo BLE, que producen las cepas están aumentando en número, incluso en las situaciones no complicadas, porque los pacientes se van a la farmacia y le dan Suropol, les dan cualquier cosa, ellas se lo toman. Entonces toman un día y ya les pasó la molestia y lo dejan. Entonces,
van haciéndose resistentes las infecciones. Tenemos ahora infecciones más severas. El aislamiento de más de una especie o la presencia de Lactobacillus o Cortibacterium puede indicar una muestra contaminada por flora vaginal o cutánea. El aislamiento repetido de estos lactobacilos con altos recuentos de colonias y sin otros organismos en cultivos de orina puede no representar una simple contaminación, aunque no se conoce la importancia de este hallazgo en el embarazo. Puede ser o no. Haremos el seguimiento definitivamente. Fisiopatología. Entonces, el embarazo es, digamos, algo fisiológico, pero que también produce cambios fisiológicos. Se producen muchos cambios fisiológicos en el corazón, en todo el organismo de la mujer, y el tracto urinario no está exento de ello. Entonces, los cambios fisiológicos del tracto urinario durante el embarazo son importantes y facilitan el desarrollo de la infección del tracto urinario. Su recurrencia, persistencia y a menudo su evolución a formas sintomáticas que no se producen en la mujer no gestante, en la que la ITU tiene menos impacto y no suele ser persistente. En estas modificaciones fisiológicas caben destacar: hay una dilatación bilateral progresiva y frecuentemente asimétrica de los uréteres, están dilatados, y que comienza hacia la 7ª semana y progresa hasta el término. Tras el parto se reduce con rapidez 1/3 a la semana, 1/3 al mes y el tercio restante a los 2 meses. 1/3 a la semana, 1/3 al mes y el tercio restante a los 2 meses. O sea, es una disminución lenta de todos estos cambios de dilatación que han habido durante el embarazo. Entonces se va desapareciendo poco a poco estos trastornos y estos cambios fisiológicos. Tras el parto, entonces, se produce todo esto. La dilatación comienza en la pelvis renal, continúa de forma progresiva por el uréter, es menor en el tercio inferior y puede albergar hasta 200 mililitros de orina, lo que facilita la persistencia del ITU. Esa es la importancia del por qué tenemos que ver que puede o no tener una infección urinaria. ¿Por qué? Porque han habido cambios, estos cambios dilatan todas las estructuras van a retener mayor cantidad de volumen de líquido, las que pueden infectarse. O sea, es más fácil que se pueda infectar. Esta dilatación suele ser mayor en el lado derecho. El útero aumenta su volumen, comprime la vejiga, los uréteres. Esta compresión es mayor en el lado derecho, debido a la dextrorotación habitual del útero a partir de la segunda mitad del embarazo. La compresión vesical favorece la aparición del residuo postmiccional. La influencia hormonal también contribuye a estas modificaciones, tanto o más que las modificaciones mecánicas mencionadas. O sea, hay una influencia, los cambios fisiológicos normales con dilatación de las vías urinarias y también la influencia hormonal influye en todos estos mecanismos. O sea, hay una cuestión mecánica y una cuestión hormonal. ¿Ya? Entonces, modificaciones mecánicas y las influencias hormonales. Y aquí influye la progesterona. La progesterona es la hormona del embarazo, para retener el embarazo. ¿Qué hace? Disminuye el tono y la contractilidad de las fibras musculares lisas del urétero. Se reduce el peristaltismo ureteral desde el segundo mes, observándose etapas de atonía, de auténtica atonía hacia el 7º y 8º mes, lo que favorece el estancamiento de la orina y el reflujo vesicoureteral. ¿Se cayó? ¿Se fue? ¿Qué pasó? A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Sí?
Regresé, ¿estoy bien? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, se lo Sí se escucha. ve, doctora. Ya, muy bien. Entonces, la progesterona disminuye el tono, la contractilidad de las fibras musculares lisas del uréter. Entonces, como que es la hormona para que no haya contracción, para que no haya un aborto. Entonces, la progesterona tiene ese trabajo, esa es su función. Entonces, se reduce el peristaltismo ureteral desde el segundo mes, observándose etapas de auténtica atonía hacia el séptimo y el octavo mes, lo que favorece el estancamiento de la orina y el reflujo vésico ureteral. Hay un por qué se produce todo esto. Disminuye el tono del esfínter urétero-vesical, favoreciendo su reflujo. Los estrógenos favorecen también en parte la hiperemia del trígono y la adherencia de los gérmenes sobre el epitelio. Entonces, las hormonas también juegan su partido, como se dice, a este nivel. Otros factores: aumento de la longitud renal en 1 centímetro. Cambio en la posición de la vejiga que se hace más abdominal que pélvica. Aumento de la capacidad vesical por descenso progresivo de su tono por factores hormonales. En el tercer trimestre puede llegar a albergar el doble de volumen sin generar molestias en la gestante. Aumento del volumen circulante que implica un incremento del filtrado glomerular. El flujo urinario aumenta al principio del embarazo, pero a medida que progresa la estasis urinaria es más frecuente, lo que favorece la bacteriuria. Alcalinización del pH de la orina, aumento de la concentración de azúcares y aminoácidos, anomalías del tracto urinario, nivel socioeconómico bajo, antecedentes de ictus, diabetes, litiasis renal, etc. La disminución de la capacidad de concentración de la orina por el riñón de la embarazada puede ocasionar una disminución de la capacidad antibacteriana de la orina. Entonces, tenemos que todos estos factores pueden confluir para condicionar la presencia de estos, digamos, episodios de bacteriuria, de infecciones en la mujer embarazada. Bacteriuria sintomática, 2 a 11%. Esa es la más prevalente. La cistitis de 1 a 2%. La pielonefritis aguda de 0.5 a 2%. Pero es la más aparatosa. La incidencia de bacteriuria en mujeres embarazadas es la misma que en mujeres no embarazadas. Sin embargo, la bacteriuria recurrente es más común durante el embarazo. La incidencia de pielonefritis es mayor que en la población en general, como resultado de cambios fisiológicos en el tracto urinario durante el embarazo. La bacteriuria asintomática ocurre en 2 a 11% de mujeres embarazadas. Ocurre durante el embarazo temprano, con una cuarta parte de los casos identificados en el segundo y tercer trimestre. Sin tratamiento, hasta un 30 a 40% de las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática desarrollarán una infección sintomática del tracto urinario. Vean ustedes, hasta un 30 a 40% sin tratamiento van a desarrollar entonces una infección del tracto urinario, incluida la pielonefritis durante el embarazo. Este riesgo se reduce en un 70 a 80% si la bacteriuria es erradicada. Si diagnosticada la bacteriuria, es importante hacer el tratamiento por esas razones que les estoy diciendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la cistitis aguda se produce en aproximadamente 1 a 2% de las mujeres embarazadas, ya habíamos visto. La incidencia de pielonefritis es de 0.5 a 2%. Hasta un 70% de las pielonefritis agudas durante la gestación son precedidas de bacteriuria sintomática. Una correcta erradicación de la bacteriuria sintomática durante la gestación reduce en un 80% la evolución a pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es más frecuente durante la segunda mitad del embarazo, 4% durante el primer trimestre, 67% durante el segundo y tercer trimestre y 27% en el puerperio. Entonces, es importante tener en cuenta, cuando viene nuestra paciente por primera vez, le hacemos el estudio, un urocultivo, encontraremos de repente una bacteriuria asintomática. Sí, y después no le hemos dado tratamiento, puede progresar. Entonces, en el segundo o tercer trimestre vamos a encontrar
o una bacteriuria asintomática o una pielonefritis. Mujeres con urocultivo negativo en el primer control. Es importante el primer control por eso. De 1 a 1.5% adquirirá la bacteriuria asintomática más adelante, por lo que no se recomienda urocultivo de control posterior si tuvo un urocultivo negativo. Si tiene un urocultivo negativo no hay problema, salvo que tenga molestias, ¿no? Entonces ya le hacemos otro. Factores de riesgo, medio ambiente. Malos hábitos de higiene. La truza sucia, no se cambia, qué sé yo, malos hábitos de higiene, ¿no? Entonces es importante el baño diario. Estilos de vida. Alteraciones funcionales de las vías urinarias, cálculos, estenosis cicatrizales y otras. Instrumentación del árbol urinario, sondas, catéteres. Embarazo, por compresión mecánica de las vías urinarias debido al útero grávido y a la acción miorrelajante de la progesterona sobre la musculatura lisa de los uréteres. Diabetes, inmunodepresión, infecciones simultáneas, relaciones sexuales, estreñimiento. Factores hereditarios. Alteraciones anatómicas de las vías urinarias, válvulas ureterales, tumores, fimosis y otras. Uretra corta. Entonces pueden haber factores de riesgo como son el medio ambiente, que ya les digo, no tiene mucha higiene, qué sé yo, no hay baño diario. Estilos de vida, instrumentación, etcétera, ¿no? Y si es diabética o tiene una inmunidad. Y factores hereditarios que son importantes también tener en cuenta. Signos y síntomas, el cuadro clínico. Entonces, vamos a ver, en la bacteriuria asintomática no hay un cuadro clínico, pero se debe tener en cuenta que la complicación más importante es la pielonefritis aguda, demostrándose relación con parto pretérmino y bajo peso al nacer. Cistitis, la sintomatología se caracteriza por presencia de urgencia urinaria, poliaquiuria, disuria, tenemos vesical, dolor suprapúbico. Además, se puede presentar hematuria, piuria y orina con mal olor. La cistitis no progresa a pielonefritis, pero también se ha asociado a parto pretérmino y bajo peso al nacer. Pielonefritis aguda ya es un cuadro más aparatoso, con fiebre mayor de 38 grados centígrados, sudoración, escalofrío, dolor lumbar intenso, náuseas, vómitos, hipersensibilidad del ángulo costovertebral, puño percusión lumbar homolateral suele exacerbar el dolor. En el 90% de los casos, el lado derecho es el afectado y puede ser bilateral en un 25%. 40% de pacientes tienen síntomas de infección del tracto urinario bajo, principalmente disuria y poliaquiuria. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Siempre el lado derecho es el más afectado, porque había una dextrorotación del útero. Y puede ser bilateral en un 25% nada más, pero la mayor parte es de derecha. Formas clínicas, habíamos visto, ¿no? La bacteriuria asintomática en un 2 a 11%. La cistitis 1 a 2%, la pielonefritis aguda es 0.5 a 2%. El 20 a 40% de las bacteriurias asintomáticas no tratadas evolucionan a pielonefritis aguda. En un 60 a 70% de las pielonefritis agudas son precedidas de bacteriuria asintomática. Antes han tenido una bacteriuria asintomática. Pues aquellas pacientes que no tienen control prenatal, nadie le va a diagnosticar una bacteriuria. Pero a veces lo ves que hay una bacteriuria y no le das tratamiento. Tampoco, ¿no? Entonces hay que ver, bien importante es esto. El diagnóstico. Bacteriuria asintomática. Hallazgo de un crecimiento bacteriano de alto nivel en el cultivo de orina en ausencia de síntomas compatibles con la infección urinaria. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda cribado de todas las mujeres embarazadas para la bacteriuria asintomática, al menos una vez en el embarazo temprano, entre las 12 y 16 semanas, o en el primer control prenatal realizado. En el primer control prenatal, ojalá que vengan temprano, nunca vienen temprano, vienen al 4º mes o al 5º mes cuando alguien les dijo que estaban gorditas, barrigoncitas y están con el embarazo. Y ya tienen 12 a 16 semanas, ya se pasó todo, porque la época para hacer
el estudio genético 11 semanas, 12 semanas, 13 semanas, y ya vienen pues cuando tienen 5 meses de embarazo. Se pasó todo. Pero en ese primer control hay que hacerle el estudio. Y si le encontramos en la bacteriuria asintomática, a hacer el tratamiento. Entonces debe basarse en el cultivo de una muestra de orina tomada de chorro medio. Tampoco es que la tomes la orina como sea. No es del primer chorro, es el chorro medio. Entonces, bien lavadita tu vulva, tu vagina, vas a coger el frasco estéril. Y el primer chorro de orina se bota, se deja caer. El chorro medio es el que se toma. Y eso tenemos que enseñar a la paciente. El cateterismo de rutina para detectar bacteriuria no se justifica debido al riesgo de introducción de infección. Si puede hacerlo espontáneamente, ¿para qué hacerle cateterismo? A no ser que la paciente no pueda levantarse, que esté postrada, esa es otra cosa. Pero si no, nosotros tenemos que hacerle. No tenemos por qué hacerle un cateterismo de rutina ni pensar, porque ahí puedes estar llevando una infección. La bacteriuria se define formalmente como 2 muestras de orina evacuadas consecutivas con aislamiento de la misma cepa bacteriana en los recuentos cuantitativos, mayor de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, o una sola muestra de orina por sondaje con una especie bacteriana aislada en un recuento cuantitativo, mayor de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, el umbral para el diagnóstico y el tratamiento de la bacteriuria asintomática debida al estreptococo del grupo B durante el embarazo es menor a mayor de 10 a la cuarta unidades formadoras de colonias por mililitro. Si se aíslan bacterias que no son típicos uropatógenos como los lactobacilos, el tratamiento debe reservarse para los pacientes en los que el organismo crece como aislamiento único en cultivos consecutivos. O sea, si se repite es porque hay. Y la persistencia es la que manda el tratamiento, en ese caso de los lactobacilos. Bacteriuria asintomática recurrente. Si ha recibido 2 tratamientos completos basados en el antibiograma y estos no han sido eficaces, entonces aquí es la bacteriuria asintomática recurrente. Cistitis. El diagnóstico se basa en la clínica descrita, la ausencia de sintomatología del tracto urinario superior, apoyado en las pruebas complementarias. Todo es bajo, nada más es bajo. Chichita o Cecilia Pérez Muñante. Te llamo luego, hijita, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la ausencia de sintomatología del tracto urinario superior y apoyado en las pruebas complementarias. Urocultivo con mayor de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro confirma el diagnóstico. En la actualidad no se considera preciso un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro para confirmar el diagnóstico. Basta con mayor de 1000. Si la clínica es sugestiva de infección del tracto urinario. Si se aíslan bacterias que no son típicas uropatógenas, ahí está el diagnóstico y puedes hacer el tratamiento. Cistitis recurrente, si ha recibido 2 tratamientos completos basados en el antibiograma y estos no han sido eficaces. Cuando no han sido eficaces tenemos que seguir y ya la llamamos como recurrente. Entonces ya estamos ante una infección y esto es bastante común en este paciente. La paciente toma la pastilla y una vez que se siente mejor, abandona todo. La paciente se va a la farmacia, comienza con su tratamiento, se siente mejor, abandona todo. Generalmente, por eso es que después están con este problema de recurrencia de la enfermedad. Entonces vienen con nosotros. Pielonefritis aguda. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas mencionadas, con o sin los síntomas típicos de la cistitis. Se confirma con urocultivo con por lo menos 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de un único uropatógeno de una muestra de chorro medio. Siempre el chorro medio, no se olvide. La imagen no se utiliza rutinariamente para diagnosticar pielonefritis, ni hablar. Son los gérmenes en la orina lo que hay que diagnosticar con urocultivo. Y la clínica, ¿no? La clínica es aparatosa, la fiebre, la infección está por ahí.
el dolor lumbar, hace la percusión y está bastante adolorida. En pacientes con pielonefritis que están gravemente enfermas o que también tienen síntomas de cólico renal o antecedentes de cálculos renales, diabetes, antecedentes de cirugía urológica previa, inmunosupresión, episodios repetidos de pielonefritis o urosepsis, la imagen de los riñones puede ser útil para evaluar las complicaciones. Entonces, cuando sospechamos que tenemos cálculos, que tenemos algún otro tipo de problema, sino con el urocultivo. También puede ser que tengan infecciones a repetición y no sabes de qué es, entonces tienes que hacerle la ecografía, porque de repente encuentras un doble sistema pielocalicial, una malformación, un cálculo, etc. Entonces ya tenemos una cosa más precisa, ¿no? Un diagnóstico. Diagnóstico diferencial tenemos la uretritis aguda y la vaginitis. Exámenes auxiliares. En la bacteriuria asintomática. Examen de orina, leucocitos, bacterias. Urocultivo positivo, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Cistouretritis. Examen de orina, leucocitos, hematíes, bacterias. Urocultivo positivo, mayor a 100.000. Pielonefritis. Examen de orina, cilindros, leucocitos, hematíes, bacterias. Encontramos todo esto. El urocultivo es positivo. La bioquímica, aumento de la creatinina sérica. Hemograma, leucocitos con desviación izquierda. Lactato sérico pueden ser útiles en mujeres con sospecha de sepsis para informar la gravedad de la enfermedad. O sea, puede ser que tengamos a una paciente que no tiene sintomatología con una bacteriuria sintomática que requiera que le des tratamiento. Podemos tener pacientes con bacteriurias, cistitis también, recurrentes, o la infección se hace mucho más fuerte y estamos hablando de una pielonefritis, en la cual si hay muchos episodios a repetición tienes que buscar la causa. Tienes que buscar que si es un cálculo, que si es una malformación, que si tenía algo. Y si no tiene nada, está haciendo infecciones y hay que ver, el germen está por ahí, de repente es otro germen, hay que buscarlo. Pero la pielonefritis ya es más severa, ya es más aparatosa, requiere tratamiento y un buen tratamiento porque se puede hacer una sepsis. Y estamos hablando de una gestante. El niño también se compromete. Cada vez que esté infectado, él también, ¿no? Entonces, ni modo. Tenemos que tratarla y tratarla bien para que no tener problemas mayores. Imágenes, ecografía renal, vesical, radiografía simple de abdomen para ver los cálculos, ¿no? Manejo según nivel de complejidad. Entonces tenemos medidas generales y preventivas. Establecer el diagnóstico clínico temprano con un examen de orina de rutina, en el control prenatal y repetir en cada trimestre. O sea, tampoco la abandonamos a nuestra paciente hacia su libre albedrío. Podemos repetir, al igual que la glucosa, la repetimos. Este examen y también si sospechamos de anemia, tenemos que hacer seguimiento. Si existe sintomatología o examen de orina sospechoso, se debe solicitar urocultivo y antibiograma e iniciar tratamiento empírico según esquema. Si existe fiebre y o compromiso del estado general, hospitalización. Esquema de tratamiento mientras se espera el resultado del urocultivo. Entonces, el urocultivo me demora 3 días, 72 horas. No voy a esperar hasta que le den el urocultivo porque a veces ya está el resultado y a ella le dan en una semana. Yo tampoco voy a dejar que pase una semana. Le hago el urocultivo, mientras se está procesando le puedo dar un medicamento, una macrodantina, una nitrofurantoína, para ir avanzando y luego, o una ciprofloxacino, y entonces, luego que sale el resultado, puedo ajustar el tratamiento. Si yo estaba en lo correcto porque es sensible a la ciprofloxacina o a la macrodantina o a la nitrofurantoína, entonces sigo con ellos. Y si no, ajusto el tratamiento y lo puedo cambiar. Y se lo digo, vamos a darle esto por unos días. Y luego le vamos a cambiar según el resultado. Por lo tanto, usted me tiene que traer el resultado. No se olvide. Porque los pacientes a veces, si tú no le dices, ya no regresa nunca. Regrese, señora, con el resultado porque ahí recién va a ser su tratamiento definitivo. Porque antes estoy, digamos, dándole
un tratamiento que podríamos decir empírico, ¿no? Entonces, pero tengo que darle algo, porque no puedo dejar que eso avance. Medicamentos restringidos durante el embarazo. Sulfas no le puedo dar. Trimetoprim, sulfamethoxazol. Contraindicado en el primer trimestre por su potencial teratógeno y en el tercer trimestre por desplazar la bilirrubina de los sitios de unión, aumentando el riesgo de kernípteros. O sea, no podemos dar sulfas. Trimetoprim, sulfamethoxazol. Tetraciclinas, porque se asocian con decoloración de la decidua dental. Quinolonas puede causar artropatías. Ya nada de esto le puedo dar a mi paciente. Tenerlo en cuenta porque estamos hablando de una embarazada, de una mujer gestante. Y tenemos que cuidar al niño. Tratamiento. Bacteriuria sintomática. Entonces, el manejo es ambulatorio. Tratamiento según resultados de urocultivo y antibiograma. Urocultivo de control mensual. Mensual hasta el final del embarazo y supresión continua con antibióticos si hay recurrencia, porque puede hacerse aparatosa la bacteriuria. Las opciones posibles incluyen beta-lactámico, nitrofurantoína, fosfomicina. ¿No? Entonces le podemos dar todo esto. La elección del agente antimicrobiano también debe tener en cuenta la seguridad durante el embarazo, incluida la etapa particular del embarazo. La duración óptima de los antibióticos para la bacteriuria asintomática es incierta. Se prefieren cursos cortos de antibióticos para minimizar la exposición antimicrobiana al feto. La terapia con antibióticos de corta duración suele ser eficaz para erradicar la bacteriuria asintomática del embarazo, aunque los regímenes de dosis única pueden no ser tan eficaces como los regímenes ligeramente largos. Una excepción es la dosis única de fosfomicina. La fosfomicina se da 3 miligramos una sola vez, nada más. Y tenemos que darle por lo menos 5 a 7 días, mínimo 7 días. Las dosis de ultracortas tampoco me gustan. De darle 2 gramos, por decir, ¿no? de un antibiótico y no me parece correcto. Lo que sí le podremos dar por 5 a 7 días. Y viendo también, ¿no? Porque le hemos hecho un urocultivo previo. Entonces, mientras salga el antibiograma, ya le voy adelantando un antibiótico, pero con la seguridad de que después le voy a completar. Mínimo 7 días, hasta 10 días. El manejo ambulatorio de la cistitis aguda. Tratamiento. Inicio de la terapia empírica. Siempre empezamos con la terapia empírica, luego que hemos tomado la muestra de orina para el urocultivo y antibiograma. El seguimiento con urocultivo de control mensual hasta el final del embarazo y supresión continua con antibióticos si es que hay recurrencia. El tratamiento de la cistitis aguda en mujeres embarazadas incluye la terapia empírica de antibióticos. Todos comienzas con un antibiótico y es empírico porque todavía no tienes el resultado, pero no la vas a dejar sin antibióticos hasta que tengas el resultado. A veces pasa una semana, que posteriormente se adaptan los resultados del cultivo y los cultivos de seguimiento para confirmar la esterilización de la orina. El tratamiento antibiótico de la cistitis aguda en mujeres embarazadas suele ser empírico, iniciado el momento de la disuria y adaptado al patrón de susceptibilidad del organismo aislado una vez que los cultivos de orina regresan. Las opciones para la terapia empírica y dirigida incluyen los beta-lactámicos, la nitrofurantoína y la fosfomicina. ¿No? Entonces estamos viendo macrodantina, nitrofurantoína, los beta-lactámicos y la fosfomicina. La elección de un agente antimicrobiano también debe tener en cuenta cualquier información microbiológica previa y la seguridad del fármaco durante el embarazo. Los regímenes, vamos a verlos luego. Cistitis recurrente. En las mujeres que tienen cistitis recurrente durante el embarazo, la profilaxis antimicrobiana durante el embarazo es una estrategia razonable para prevenir episodios adicionales. La profilaxis puede ser poscoital si se cree que la cistitis está relacionada sexualmente. Hay algunas que tienen cistitis luego de una relación. Entonces,
puedes darle tratamiento, lo que come o continua. En el establecimiento de otras condiciones que potencialmente aumentan el riesgo de complicaciones urinarias durante los episodios de cistitis, por ejemplo, diabetes o rasgo de células falciformes. La profilaxis después del primer episodio de cistitis durante el embarazo también es razonable. La elección del antimicrobiano utilizado para basarse en el perfil de susceptibilidad de las cepas de cistitis. Los regímenes antibióticos recomendados, vamos a verlos luego. Pielonefritis aguda ahora. Manejo, ya les dije, es un cuadro aparatoso. Hospitalización. Tratamiento, inicio de terapia empírica y luego, según antibiograma, seguimiento, pero todo ya acaba de ser por endovenoso. Urocultivo de control y terapia supresora continua con antibióticos hasta 4 a 6 semanas posparto. El manejo de la pielonefritis aguda en mujeres embarazadas incluye la admisión hospitalaria para antibióticos parenterales. La terapia antibiótica puede convertirse en un régimen oral adaptado al perfil de susceptibilidad del organismo aislado después de la mejoría clínica. Después que la tienes, ¿no? 48 horas sin fiebre, que ya la paciente presenta mejoría clínica, entonces ya le puedes pasar de antibióticos parenterales a vía oral. Después del tratamiento, los antibióticos supresores se usan típicamente durante el resto del embarazo para prevenir la recurrencia. Pielonefritis aguda. Basándose en el mayor riesgo de complicaciones en mujeres embarazadas, la pielonefritis ha sido tradicionalmente tratada con hospitalización y antibióticos intravenosos hasta que la mujer esté afebril, durante 24 a 48 horas y sintomáticamente mejorada. Las beta-lactamasas parenterales de amplio espectro son los antibióticos preferidos para la terapia empírica inicial de la pielonefritis. Las fluorquinolonas y los aminoglucósidos que se utilizan a menudo para la pielonefritis en personas no embarazadas deben evitarse en el embarazo si es posible. Para las mujeres con antecedentes de infecciones con Enterobacteriaceae, productoras de beta-lactamasas de amplio espectro como CELBLE u otros factores de riesgo, un carbapenén es una opción apropiada para la terapia empírica. Algunos estudios en animales han mostrado efectos fetales adversos con imipenem, cilastatina, por lo que meropenem, ertapenem o doripenem son los carbapenem preferidos para uso durante el embarazo. Pielonefritis aguda. Al igual que con las pacientes no embarazadas con pielonefritis complicada, las mujeres embarazadas en general tienen una mejoría definitiva dentro de las primeras 24 a 48 horas de la terapia antibiótica adecuada. Una vez afebril, durante 48 horas, la paciente embarazada puede ser cambiada a la terapia oral, guiada por los resultados de susceptibilidad del cultivo y dada de alta para completar 10 a 14 días de tratamiento. Entonces, si nosotros le damos tratamiento, ha venido febril, ha venido muy sintomática, muy maltratada, con un cuadro de pielonefritis, nosotros le vamos a poner su vía parenteral y le vamos a dar el tratamiento antibiótico hasta que baje la fiebre y sean 48 horas después de ello, recién le podemos dar le cambiamos el tratamiento y le podemos dar de alta, ¿no? Podemos darle de alta después que ya está tolerando, que ya no tiene fiebre, que ya no tiene molestias. Para eso ha venido, para que le calmemos la molestia. Recién le podemos cambiar de vía endovenoso a vía oral y después, según la evolución, el alta. Para las mujeres que no usaran profilaxis antimicrobiana durante el embarazo después de un episodio de pielonefritis, generalmente revisamos los cultivos mensuales de orina para evaluar la bacteriuria recurrente y tratar como se indica debido al riesgo de pielonefritis recurrente. Entonces es importante que nosotros tengamos que hacerle ver a nuestra paciente y control, el seguimiento es importante, que no haya infección, porque puede venir otro episodio similar, con las repercusiones que se pueden dar, ¿no? De partos pretérminos, abortos, retardo de crecimiento intrauterino, etc. Esas son las complicaciones en el producto.
Antibióticos para la bacteriuria asintomática y cistitis en el embarazo. Antes decía, vea la tabla 1, acá está la tabla 1, que es para el manejo de la bacteriuria asintomática y la cistitis. Tenemos la nitrofurantoína. No alcanza los valores terapéuticos en los riñones, por lo que no se debe usar si se tiene una sospecha de pielonefritis. Evite el uso durante el primer trimestre y en el término de 37 a 42 semanas, si hay opciones disponibles, ni durante el trabajo de parto por el riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido. Entonces no podemos darle nitrofurantoína ya cuando está cercano al parto. La dosis es 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Duración 5 a 7 días. Porque dice tratamientos cortos, o sea, solo 7 días. Amoxicilina. La resistencia puede limitar su utilidad entre los patógenos gram negativos, o sea, no es lo más aconsejable. Y luego puedes usar la fosfomicina. No alcanza los niveles terapéuticos en los riñones, por lo que no se debe usar si se sospecha de pielonefritis. Trimetoprim tampoco podemos usar, ya dijimos, ¿no? Entonces, más podemos usar amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, cefuroxima. Entonces, las dosis están acá. La amoxicilina clavulánico cada 8 horas, 500 miligramos cada 8 horas. Aunque ahora hay la CL, que es de acción prolongada, y entonces le das cada 12 horas. De 3 a 7 días. Para ella tendría que ser 875. Cefalexina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. También de 3 a 7 días. Y cefuroxima acetilo, 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Entonces, el tratamiento para la pielonefritis aguda en gestante. Ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas. Cefepime, 1 gramo cada 12 horas. Astronam, 1 gramo cada 8 horas. Alternativa para la alergia a los beta-lactámicos. Ampicilina gentamicina es 1 a 2 gramos cada 8 horas. Más 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Los aminoglucósidos están asociados con ototoxicidad, o sea que usarlo con mucho cuidado. Ototoxicidad fetal. Este régimen debe ser usado si se ha excluido la intolerancia a otros agentes menos tóxicos. Pielonefritis severa asociada a inmunodeficiencia o drenaje incompleto de la orina. Entonces, este paciente tiene inmunodeficiencia. Y los medicamentos que están acá puestos son ya de, digamos, más fuertes, los más potentes, no es como los que podemos usar a menudo, como la aspicilina, la ceftriaxona, ¿no? Etcétera. Estos son el meropenem, el ertapenem, el doripenem, que se usan cada 8 horas, cada 24 horas. Y la piperacilina tazobactam, 3.375 cada 8 horas. El pipetazo es importante porque esto se usa generalmente ya en las salas de hospitalización, en las salas de UCI, ¿no? O sea, no es para el uso común que nosotros tengamos que darle a todas meropenem, porque si ustedes saben que hace una infección, que hace otra infección, que se vuelve a hacer infección, entonces tenemos que ver qué cosa va a recibir en un momento dado, ¿no? Porque ningún antibiótico ya le va a hacer bien. Entonces hay que estar bien seguro. Y cuando tú le dices que va a tomar su tratamiento, le tienes que enseñar, señora, la micción tiene que ser frecuente, cada vez que quieras ir al baño, no aguantarte la orina, porque eso hacen nuestras pacientes. Nunca van al baño. Entonces, tienen tiempo para todo menos para ir al baño. Ingreso hospitalario. Una vez ingresada la paciente, se deben realizar los siguientes controles.
tacto vaginal y test de bicho. Control de temperatura cada 8 a 12 horas. Control de dinámica uterina cada 12 horas. Control de diuresis cada 24 horas. Monitorización fetal NST cada 24 horas. Ecografía renal, hemograma completo, PCR, electrolitos. BUN, creatinina, ácido úrico y pruebas de función hepática. Todo le pedimos, surocultivo, todo, control de la gestación, definitivamente, ¿no? De la dinámica uterina, porque puede estar en trabajo de parto, un parto prematuro. Tratamiento de la sepsis y o pielonefritis intrahospitalaria, cosa muy seria, se agravó tanto que se ha hecho una sepsis, ¿no? Entonces, ya estas son otras opciones, definitivamente, ¿no? Y los manejos también. Entonces, el Astronam se considera un fármaco de primera elección que puede administrarse incluso en pacientes con alergia a los beta-lactámicos, al no presentar reacciones cruzadas con este grupo de antibióticos. Entonces, estos son Astronam, ceftazidima, cefepime. Segunda opción, o alérgica a los beta-lactámicos, ya le doy entonces amicacina, fosfomicina. Muy bien, ese es igual el ITU durante el embarazo, los esquemas en la bacteriuria sintomática, en la cistitis y en la pielonefritis. Este es un resumen de todo lo que hemos visto en antes, ¿no? Y el tratamiento en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Las pérdidas más aparatosas pueden ser en el primer trimestre o en el tercer trimestre. Pero en cualquier momento se puede dar. Es importante entonces que en el primer trimestre le puedo dar nitrofurantoína, amoxicilina. En el segundo trimestre, y amoxicilina con ácido clavulánico, 250, 125 miligramos 2 veces al día por 7 días. En el segundo trimestre le puedo dar nitrofurantoína, amoxicilina con ácido clavulánico, 250, 2 veces al día por 7 días. Y la fosfomicina es 3 gramos nomás, vía oral, dosis única. En el tercer trimestre también le puedo dar la nitrofurantoína, la amoxicilina con clavulánico o la fosfomicina. En realidad ya ahí no varía mucho el manejo, ¿no? Terapia supresora para prevención de la recidiva. Le doy 5 miligramos, 50 a 100 miligramos de nitrofurantoína vía oral al acostarse. Un buen tiempo, un par de meses. Para evitar las infecciones recurrentes, para evitar las infecciones a cada rato, las recidivas. Cefalexina 250 a 500. O sea, lo que se aconseja es, terminando el tratamiento, seguir con una diaria. Una dosis vía oral diaria al acostarse. Entonces, con esto voy a evitar que haya, digamos, una infección recurrente, persistente. Nitrofurantoína in situ asociada a relaciones sexuales. Le puede dar también una dosis postcoital. Efectos adversos. Puede haber reacción alérgica al medicamento que se usa, molestias gastrointestinales como epigastralgia, pirosis, náusea o vómito. Pueden ser las manifestaciones adversas. Signos de alarma. Si hay fiebre persistente, si hay hipotensión, compromiso del estado de conciencia, tu paciente de repente se está chocando por una infección. Es un shock séptico, definitivamente. Criterios de alta, cuando la paciente esté febril, 48 horas, ¿no? Remisión de la sintomatología y obstétricamente estable. Siempre el niño tiene que estar en buenas condiciones. Complicaciones. Si es en etapas tempranas del embarazo, puede haber amenaza de aborto o aborto. Si es en etapas más avanzadas, amenaza de parto pretérmino o un parto prematuro. Puede haber sepsis materna o sepsis neonatal. Todas las complicaciones, y acá están las más aparatosas, definitivamente, ¿no? Con pérdidas y complicaciones así de ese tipo. Entonces, las complicaciones maternas, perinatales, fetales, son la prematuridad, el bajo peso al nacer.
Por el lado de la madre, el parto pretérmino, la hipertensión, la anemia, la corionionitis, edema pulmonar y respiratorio. ¿Cuáles son los criterios de referencia? Cuando hay signos de sepsis clínico y de laboratorio, se transferirá a UCI, hospital de tercer nivel, porque ya está hemodinámicamente descompensada, hay fiebre, el cuadro es séptico. Entonces esa paciente no se puede quedar, tiene que ir a UCI para que la monitoreen, para que le pasen el antibiótico y ahí le ponen una serie de catéteres, la van viendo por todos lados, de tal manera que la paciente no se nos pierda. A los 2 meses postparto se referirá para urografía excretoria, pruebas de función renal, examen bacteriológico urinario. Ya tengo 2 meses y no tengo, ¿no? Tengo que hacer seguimiento. Ya le podré pedir una urografía excretoria, ¿no? Como les decía, de repente hay una malformación congénita, una doble pelvis renal, que se ha visto cuántas veces, un doble sistema pielocalicial, doble uréter, qué sé yo, cuántas cosas pueden presentarse. Solo el 30% de las infecciones urinarias agudas se curan correctamente. En función de estas pruebas se aconsejará o desaconsejará una nueva gestación. Si estás mal, tengo que hacerte tratamiento porque se puede complicar la gestación y hacerse una sepsis. Se puede morir la mujer. Entonces hay que hacerle anticoncepción y aconsejarle en qué momento va a tener una nueva gestación. Pacientes hospitalizadas pueden salir de alta al segundo día sin fiebre, con por lo menos 3 días de tratamiento parenteral. Flujograma. Entonces vamos a ver acá. Primera vez que viene nuestra paciente a su control prenatal, o a las 12 a 16 semanas, le hago un urocultivo. Si el urocultivo es negativo y el riesgo es elevado, un urocultivo de control mensual por el antecedente de hito. Estaba negativo, pero tiene riesgo elevado. Si tiene riesgo bajo, ahí queda. No repito el control. Si me sale positivo, le doy tratamiento según el antibiograma. El urocultivo de control posterior al tratamiento. Si me sale negativo, el control mensual. Y si me sale positivo, le doy tratamiento nuevamente. Y un urocultivo post-tratamiento. Si sigue saliendo urocultivo positivo, tratamiento, terapia supresora, excluir anomalía urológica, profilaxis postcoital, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Terapia supresora, nitrofurantoína, la que sea, por un buen tiempo. Y excluir anomalía urológica, tienes que hacer la urografía excretoria, de repente mandarla con el urólogo, algo está pasando. Y profilaxis postcoital también, porque muchas refieren la molestia luego de haber tenido relaciones sexuales. Bueno, gracias. Con esto hemos concluido las 2 clases que quería hacerles por esta vez. Y disculpando porque ustedes también estarán agotados, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Algún aporte? ¿Dejamos de compartir? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, doctora, sí se le escucha. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nada, ¿todo bien? Entendemos que todo ha estado bien entendido. ¿Sí? Sí, doctora. Ay, me alegro. Todo bien entonces. Es tema importante en el control prenatal. Y nosotros tenemos que muchas veces las pacientes no vienen al control prenatal, vienen a dar a luz. Es serio el tema. Todavía se quiere llegar al parto institucional al 100%, porque se evitarían cuantos problemas y muertes maternas. Tampoco tenemos al 100%, pero ya estamos llegando. El parto debe ser institucional. La mujer debe acudir al control prenatal y no lo hace. Generalmente llega al 5º o al 6º mes. Y si llega, las mandan del centro de salud.
Y las mandan hoy por decir, y llegan a los 2 meses, a los 3 meses. Y todo ese tiempo nadie las vio. Todo un laberinto, pobres mujeres. Todavía tenemos mucho que hacer, el sistema de salud tiene mucho que hacer, tiene que ser como en otros países. Los centros de salud, los hospitales, y en cada lugar hay un lugar donde tú no tienes que extrañar nada, que estás en Lima, que no estás en Lima, que tiene que haber todo, con todos sus medicamentos, con todos sus laboratorios, y educar al paciente también. Tenemos que educar, el paciente muchas veces no sabe. Y estas cosas tienen que decir ustedes, el chorro medio, porque sacan de la primera parte y ya pues es un lavado de la vagina y todo va a salir positivo y sabe Dios que saldrá. Pero si le dice, se da una lavadita, una buena limpieza ahí en la parte externa, y cuando vas a orinar, botas esa primera parte y vas a agarrar solo el chorro medio, te lo va a entender. Abres el caño y lo primero cae, y la siguiente es la que tú vas a tomar. Esa muestra es la que tiene que salir mejor y va a salir lo que ella tiene. ¿Ya? Muy bien, entonces estuvimos todos presentes. ¿Quién faltó? A ver la delegada, ¿qué me dice? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Todo bien? Sí, doctora. Gracias entonces, gracias a todos ustedes. Doctora, doctora, están buenas todos, tardes. no haya faltado. Hay 31. 31, Gracias, ya, todos completos, todos completos. Gracias, que les vaya bien. Todo bien entonces. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta